Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video. Me encuentro ahora en Tambo Machay, uno de los lugares más importantes de la antigua cultura inca. La lucha del hombre por subsistir en medios difíciles en la antigüedad se resolvió con innumerables obras hidráulicas a lo largo del mundo. Es común y es sabido que los griegos, por ejemplo, construyeron tuberías hechas de terracota hace 1900 años antes de Cristo. Y otras culturas, como la cultura mochica, por ejemplo, también logró desviar el cauce del río para llevar el agua hasta sus acueductos. Durante miles de años y a lo largo de la historia, la gestión del agua significó siempre un reto para las antiguas civilizaciones. Por lo tanto, he venido el día de hoy hasta aquí, hasta Tambo Machay, para averiguar de cómo los incas resolvieron este desafío. Tambo, Tambo Machay se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad del Cusco. También se le conoce como los Baños del Inca. Y el padre jesuita Bernabé Cobo se refiere a Tambo Machay como el primer seque de los 9 que tenía la ciudad del Cusco, los cuales tenían como punto de partida el templo del Coricancha, o llamado también el Templo del Sol. Y según la cosmovisión andina, el agua era fuente de vida y simbolizaba lo masculino, mientras que la Pachamama representaba lo femenino, por lo que la unión de ambos causaba la fertilidad. Mira para acá. Muchos manantiales aquí en la zona son los que proveen de agua a estas fuentes, a estos acueductos que durante siglos hasta ahora siguen funcionando. Pero ahora en la parte del cauce de estos acueductos, de estos canales que transportaban el agua, que estos canales tienen más o menos 15 kilómetros de longitud y provienen de manantiales que están en todo este sector de Tambo Machay. Estas fuentes cumplieron la función de purificación, cumplieron una función específica para los rituales y para las ceremonias consagradas al agua, a la vida. Acá está también la fuente del Inca, la fuente de la Ñusta. La Ñusta sería la esposa del Inca. Me encuentro en el sector más importante de este complejo arqueológico llamado Las Fuentes, porque efectivamente aquí están las fuentes, así como lo hemos ubicado a lo largo de la historia en diferentes culturas, las fuentes, los manantiales, que cumplían algún significado ornamental muchas veces y otras veces un poco más ceremonial. La historia nos dice que esta fue la posada o la casa del Inca Yupanqui, de hecho mandada a hacer por él y que aquí él habitaba, y que era como una casa de campo donde a veces solía irse de cacería, porque por la zona habían muchos animales salvajes. Tambomacha y Tipón al parecer y a simple vista parecerían ser lo mismo, pero hay ciertas diferencias en cuanto al uso y el manejo del agua. Mientras que para Tipón al parecer era un lugar sagrado, especial, dedicado al culto al agua, aquí en Tambomachay el agua cumplió más bien una función para fines agrícolas. De hecho, esta fue una cuenca hidrográfica donde los manantiales proveían de agua permanentemente para la ciudad del Cusco y de esta manera asegurar un poco la agricultura durante todo el año. Me encuentro ahora en la cueva de Tambo Machay. Justamente el nombre deriva de Tambo Machay, que sería en español cueva de reposo o de descanso. Esta es una de ellas, de las tantas que había en esta zona, donde parece haber sido clausurada. Pudo deberse a un terremoto, un sismo que colapsó la entrada, o quién sabe fue hecha a propósito, ¿no? Clausurada para evitar que alguien pudiera entrar más adelante. Como fuera que sea, esta es una gruta
una cueva. Y como estas, habían varias. Resulta fascinante realmente de solo imaginar que en otras épocas, en otros años, los incas solían venir a estos lugares para cacerías. Solían venir a estos lugares para cazar animales salvajes en estos mismos bosques de Queñuales, que ahora son mudos testigos de aquellas épocas. Desde este sector tenemos una vista mucho más panorámica de lo que significa Tambomachay. Bueno, es lo que vemos en la actualidad. De hecho, esto probablemente era mucho más grande, incluyó muchos más sectores, pero tenemos todavía este sector que es aquí frente a nosotros, que son las 4 hornacinas allá arriba, que como especie de terrazas se van el agua bajando de una forma paulatina, pero ordenada y armoniosa. Estamos dentro de lo que es el complejo arqueológico del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. De hecho, no estamos muy lejos de Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara y este otro sector llamado Tambomachay. Otro de los nombres con el cual se le conoce sería Quinoapuncu, Quinoapuquio, algo así como manantial de la quinoa. Quizás en este sector había grandes cultivos de quinoa hace siglos, pero últimamente el nombre que más ha quedado, digamos, oficializado es Tambomachay. Y esto por las cuevas que se han encontrado en este sector. Un desafío constante para las antiguas civilizaciones fue el uso y el manejo del agua como recurso indispensable para la supervivencia en medios complicados geográficamente, como el caso de los Andes peruanos o los desiertos peruanos en la costa. Y esto significó un paso en la modernidad, cuando los hombres, el humano, pudieron manejar el agua y abastecerse de este producto permanentemente. Entonces muchos hombres dejaron de dedicarse a la agricultura como tal, sino ya dedicándose a otros tipos de actividades, ¿no? La artesanía, el comercio y otras más. Y es que el flujo constante de agua significó mayor producción. Al haber mayor producción ya no necesitaron trabajar tanto en la agricultura, dedicarles muchas horas, más bien este tiempo lo ahorraron para dedicarse a otro tipo de actividades. Y eso mismo pasó en todas las civilizaciones antiguas del mundo. De hecho, esto es solo una parte de lo que sabemos de Tambomachay. El significado y el uso que tuvo específicamente no lo vamos a saber, como tampoco el nombre original que esto tendría hace siglos. Todo esto es una interpretación ya más moderna de lo que creemos que significó Tambomachay. Igual no deja de sorprendernos de cómo el agua como bien, como recurso, fue tan importante para la humanidad y obviamente también para los incas. Otra de las funciones que cumplió Tambomachay también fue la de control. Por este sector, que parte del camino inca, también pasaban innumerable cantidad de personas a lo largo de los siglos, y por esta misma ruta se llevaba hasta Pisac, y más allá al fondo, donde estamos por ese lado del eucalipto, se llevaba hasta Jucho y Cusco, que es como el pequeño Machu Picchu. Entonces este fue un control donde se registraban el paso de las personas que iban o venían desde Pisac hasta este punto. Vemos muchas fuentes de agua, tanto en Tipón como aquí en Tambomachay, y de hecho por la factura, por el fino acabado que tienen, nos damos cuenta claramente del significado que esto tuvo hace siglos. Por el material constructivo que usaron y por los finos acabados podemos darnos cuenta claramente que estas fuentes tuvieron un fin ceremonial, muchas de ellas. Resulta más que interesante de cómo los incas lograron manejar el agua de manera tal que el caudal no se rebalse, digamos, ¿no? Y de que este tenga una cantidad, un flujo constante, pero a la vez uniforme. Esto fue el grado tecnológico que alcanzaron los incas en materia hidráulica. El reto para las antiguas culturas fue siempre el agua, y el agua significó poder muchas veces y sobrevivencia. Y esto debería llevarnos también a la reflexión en los tiempos modernos. Hoy día creo que deberíamos también un poco darnos un tiempo para reflexionar sobre el uso que le estamos dando hoy en día al agua. En una época donde el agua empieza ya a escasear en muchos lugares del mundo, creo que sería importante poder darle un buen uso y un buen manejo a este líquido elemento.
Y bueno, así estamos llegando a la parte final de esta crónica, de este nuevo video. Así que suscríbanse y nos vemos en la siguiente crónica. Hasta luego, chao. Estamos con un turista que ha venido de un país lejano. Where are you from? Estados Unidos, Estados Oregon. Unidos, Oregon. Yeah. ¿Cómo te llamas? Triaca. Ok. Dime un poco, coméntame tu expresión sobre qué te parece Tambo Machái y todo lo que estás viviendo acá. Es muy especial, el agua es mágico y fue a visitar en 1999, 94, ok. 1994. Yeah, hay cambios. Hay cambios, ¿eh? En 1994 nos vamos todos las ruinas. Yeah, it's your second time here. Tercero. Ah, no, tercera. Wow. 2000, Ok. 2005. Ok, ok. Bueno, entonces, Mi hija venga, esta vez has vuelto con tu hija. tiene 5 años en 2005. Ah, sí. Oh, wow. Qué diferencia, ¿eh? Yeah. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy Yes, amable. Chao. Estamos con otra turista que ha venido desde... ¿De dónde? Where are you from? Deutschland. Wie heißen Sie? Ich heiße Edda. Ah, ok. Cuéntame un poco sobre tu impresión acá del lugar que estás visitando, en Cusco. ¿En alemán o en español? Bueno, puedes responder en alemán o español. Ist auf jeden Fall eine anstrengende Reise, hier hochzukommen, aber das alles zu sehen ist schon sehr schön, weil man sich dann auch einfach fragt, wie die alles gebaut haben. Also die Mauern sind sehr hoch und ist einfach nur schön zu sehen, wie Ja, Geschichte ist wunderbar. ist wunderbar, ja. Und einfach der Ort ist überhaupt, das ganze Land ist voll mit Geschichte. Ok, bueno, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ciao. Gracias.